que es un enorme gusto para mí tener como compañero en Grupo Imagen y en Excelsior a Aristóteles Núñez. Él escribe todos los lunes en el periódico Excelsior y hoy me acompaña en la mesa de la primera emisión. ¿Cómo estás, Aristóteles? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Buenos días a tu auditorio. Interesante tu artículo, se llama Culpa Compartida. Y bueno, lo que dices es que, pues sí, podemos atribuirle al gobierno muchas de nuestras penurias, pero no podemos los ciudadanos hacernos a un lado de las cosas malas que nos suceden. Nos dices, por ejemplo, hablas hoy del sistema social, que pues por un lado el gobierno tiene desde hace muchísimos años un sistema asistencialista que no ha logrado revertir los índices de desigualdad en la población, pero que una parte de la población pues está contenta con pedir las cosas gratuitas y fáciles, pero esto, nos dices en el artículo, repercute en contra de su propio interés. Es un artículo que le recomiendo mucho a la gente leer. De hecho, en este espacio hemos insistido mucho en esto, que creo que una función importante del periodismo es señalar los errores y aquello que no se apega al estricto cumplimiento de la ley que hace la autoridad, pero que al mismo tiempo tenemos que asumir como ciudadanos que buena parte de lo que nos sucede en un sentido negativo para nuestro bienestar también tiene que ver con nuestras actitudes como ciudadanos. Gracias por venir nuevamente y me encantaría que comentáramos tu artículo de hoy aquí en este espacio. Con mucho gusto, Pascal. Mira, sí, tenemos una política asistencialista desde hace muchos años, yo diría que décadas, Pascal. Esto tiene más de un siglo ya en el que hemos acostumbrado a la sociedad a recibir y a que pida en ese paternalismo que tiene el gobierno. Y eso se traduce en temas muy materiales y muy tangibles que hoy incluso se volvieron derecho social. El apoyo a adultos mayores, porque en su momento nunca creamos un sistema de pensiones a tiempo y en forma. Esto sucedió a principios de la década de los 90 del siglo pasado. O sea, nos tardamos por lo menos unos 70 años en haber creado un sistema de pensiones que nos permitiera a los adultos mayores gozar de sus pensiones por sus ahorros. Nos tardamos muchísimo. Tenemos desayunos escolares, tenemos aparatos ortopédicos, tenemos zapatos, tenemos Útiles útiles escolares. escolares, tenemos becas disfrazadas o apoyos disfrazados de becas. Y eso acostumbra a la sociedad a recibir, a que el gobierno le conceda. Le dan vales. Incluso ahora esto ha mutado o ha migrado a temas de campañas políticas. En el momento de que hay una oferta política y se decide candidatear a alguien, ofrece principalmente programas sociales, ofrece dos cosas. Ofrece reconocer la corrupción que hay y tratar de combatirla, lo cual no ha sucedido, y otra ofrece regalos a la sociedad con el ánimo de que logren votar por él. ¿Qué significa esta política asistencialista? Y es un poco lo que dice el texto, es que hagamos una autorreflexión, que hagamos una reflexión como ciudadanos, de que esta parte de alimentar una política como esta, también nosotros tenemos la culpa. También nosotros hemos creado este gobierno en el que pues periódicamente nos concede algo. El siglo pasado nos concedieron tierras para cultivo, nos dieron hasta los insumos de manera gratuita para ese cultivo y no necesariamente transformó el desarrollo social o la vida social en las zonas rurales. De hecho, si así hubiera sido, las condiciones económicas en las zonas rurales serían otras y no se hubiera dado tanta migración que se dio entre los 60s y los 80s hacia las urbes o las ciudades. Y ese sistema nos ha mal acostumbrado. También es un sistema que manipula a la sociedad y la controla. Si bien es cierto, registra cierta estabilidad social, también la manipula. Y logran los gobiernos mantenerse en el poder a través de los mismos grupos de siempre, a través de este tipo de políticas. Son dañinas para la sociedad, inhiben el crecimiento y la superación de los ciudadanos, no generan un desarrollo social y tampoco incrementan la productividad. Uno está acostumbrado a recibir. Tú dices en tu texto que apostar a esa política social es un aliento a continuar en una ruta perdedora. Sí, claro. No podemos lograr un estado de bienestar, entendido este como el que permite disminuir esas desigualdades sociales y económicas que existen en la sociedad en un país,
Este estado de bienestar permite apoyar a los sectores más vulnerables de una sociedad, pero siempre y cuando tenga fundamentos productivos y tenga suficientes recursos financieros como Estado para poder proveer este tipo de apoyos temporalmente. No puede ser permanentemente. Nosotros llevamos más de 90 años recibiendo este tipo de apoyos. Y es una ruta perdedora porque no habrá recursos que nos alcancen. Cada año se nos ocurren nuevos programas. El otro día escuchaba yo un dato. Programas sociales. Hay más de 3.000 programas sociales, 3.000 programas más de 3.000 sociales. programas sociales en los tres órdenes de gobierno. Pues entonces somos un gobierno de programas sociales que no han sido productivos, ¿no? Fíjate que en una ocasión veía yo un anuncio del gobierno del Distrito Federal que decía 6 de cada 10 capitalinos están en un programa social. Y el gobierno capitalino presumía este hecho y a mí me parece francamente una vergüenza. Yo creo que es una vergüenza, Pascal, y también es irresponsable, porque hay que decirle a la sociedad que todos esos programas sociales se financian de dos formas principalmente. Una, con impuestos, que hoy incluso son insuficientes como fuente de ingreso en México, o con deuda. Pero lo que hace también es distorsionar el mejor uso del recurso financiero, porque en lugar de volverte productivo, de crear infraestructura, de generar condiciones de inversión que te generen empleos, de incrementar las capacidades productivas e intelectuales de la sociedad, lo que haces es a través de un programa social darles una dádiva o regalarles algo a la sociedad, incrementando incluso la capacidad ociosa. Es decir, para quien hoy no tiene un empleo, pues recibe un apoyo por ser madre soltera, por tener una condición de vulnerabilidad, cuando lo que tenemos que hacer es transformar esas capacidades ociosas a capacidades productivas. Es la única forma en que un país sale adelante es cuando sus ciudadanos o sus habitantes trabajan y producen, no hay otra. Y yo creo que esa parte nos ha hecho falta que el gobierno la asuma con responsabilidad, con visión de largo plazo. Es mantener un estado actual de las cosas, ese statu quo que le llaman, para mantener una sociedad controlada y manipulada. Una muestra de que esto no ha funcionado, y tú lo dices en tu texto, pero me llama mucho la atención que eh, si nos remontamos vamos a remontarnos al Programa Nacional de Solidaridad, al PRONASOL, podemos encontrar, y Excelsior ha hecho trabajos en ese sentido, a abuelos que estuvieron en Pronasol, hijos que después estuvieron en Progresa o en Oportunidades, Oportunidades. y ahora nietos que están en Prospera. Es decir, no se ha logrado romper el ciclo de la pobreza. No, no se ha logrado y no se va a lograr porque es una fórmula que no alcanza. Malacostumbra al ciudadano o al habitante a recibir o esperar a través de un programa y lo mantiene en una condición precaria económica. Y cuando digo precaria es porque no logra él desarrollar sus actividades o sus capacidades productivas. Pascal, mira, nos va a doler, pero hay que decirlo. He visto familias de bajos recursos que tienen la capacidad de ahorrar 2 o 3 años para la fiesta de 15 años, por ejemplo. He visto familias que se empeñan su patrimonio o venden parte de su patrimonio, piden prestado para la fiesta de 15 años. Si tenemos la capacidad de ahorro o de obtener capital para una fiesta de 15 años, ¿por qué no la tenemos para iniciar un negocio? A diferencia de la fiesta de 15 años, donde nos acabamos ese recurso en una noche y al día siguiente traemos una resaca impresionante y una deuda impresionante, si nosotros destinamos parte de ese recurso a una capacidad productiva, a un negocio, probablemente cambiemos y transformemos a las siguientes generaciones, a nuestros hijos en una vida económica distinta. Si tenemos no critico que hagas una fiesta, lo que critico es que sí tienes capacidades para poder obtener ciertos recursos y financiar un evento o un hecho, pero te lo acabas en una noche. Cuando tienes esa misma capacidad para poder producir, para poner un negocio, para poder desarrollar tus capacidades productivas, no lo hacemos. Entonces sí creo que a la sociedad también hay que decirle, y yo creo que también es una tarea del gobierno, de que en la medida de que puedan desarrollar esas capacidades productivas, esas capacidades intelectuales, en la medida de que inviertan y produzcan en este país, es como vamos a salir adelante como país, como sociedad. Y es la única forma en la que vamos a acabar con esas desigualdades económicas con las que no hemos terminado. La pobreza sigue incrementándose, la desigualdad se sigue incrementando, cada día la brecha es mucho mayor entre los que tienen todo y los que no tienen nada, y hay un desencanto también por esa parte. Hoy le echamos la culpa al gobierno de todo,
En parte la tiene porque han hecho abusos en el manejo de los recursos públicos, evidentes, corruptos en el gobierno, y algunos ya están sujetos a proceso, y le echamos la culpa al gobierno, cuando necesitamos también reconocer nuestra propia culpa como un autoengaño en el que nos gusta vivir, recibir y continuar así, ¿no? Ahora, los subsidios tienen su razón de ser, pero es muy difícil entenderlos como algo positivo para la sociedad si no son temporales y si no son medibles los resultados de los subsidios. Y si no, es correcto, si no son temporales, si no son medibles, el subsidio se convierte en un elemento de perversión. Pero también el subsidio lo que busca, Pascal, es que quien se encuentra en un estado vulnerable y lo que el subsidio viene a resarcir parte de esa vulnerabilidad es que también se conduzca o crezca o se desarrolle en una mejor capacidad. Si el subsidio nada más es dar por dar, Mm. sin condicionar a que la persona que lo recibe empiece a producir, empiece a incrementar su capacidad de producir, empiece a prepararse, empiece a entrenar, empiece a estudiar, es muy difícil. Mira, estas sábanas que tiene el INEGI o estos cuadros que tiene el INEGI de la informalidad por estado, la informalidad por país, si la revisamos cada 6 años, la realidad es que se mantiene la estadística. Es decir, no hemos pasado del octavo o 9 grado de educación en México, es decir, de segundo de secundaria o tercero de secundaria. No hemos incrementado esas capacidades productivas o intelectuales. Seguimos siendo un estado, un país con una sociedad muy poco preparada. Y la preparación es intrínsecamente o directamente proporcional a la capacidad que tienes de producir y a la capacidad que tienes de ganar o mejorar tu economía. Tenemos que cambiar la fórmula, no nos ha funcionado y nos está costando muchísimo. Tenemos que cambiar la fórmula, nos dices, y estamos frente a una elección presidencial que tendrá lugar dentro de un año, con una fórmula que ha sido adoptada pues prácticamente por todos los partidos políticos, una fórmula de asistencialismo. ¿Tú crees que vayamos a ver algún candidato en 2018 dispuesto a decirle a la gente, esa fórmula es la que nos mantiene estancados, esa fórmula contra lo que muchos pudieran pensar no nos está dando resultados como sociedad? Híjole, Pascal, hasta ahorita por lo que veo y dado los que hoy han manifestado cierta aspiración por asumir la presidencia en el 2018, no lo veo, no lo creo. Creo todo lo contrario, creo que los aspirantes y los posibles candidatos van a buscar ofrecer estos programas sociales y responsables donde ya el recurso no alcanza. Van a centrar, por lo que se ve, van a centrar su oferta política en dos líneas o en dos vertientes. Una, en la crítica al oponente, en tratar de desacreditar al oponente con todas las infamias y con todas las verdades también. Y con ello tratar de capitalizar el hartazgo social. Y segundo, el de ofrecer en resarcimiento de ese hartazgo o de ese desencanto programas sociales que van desde regalar dinero, regalar tarjetas, regalar vales, despensas, regalar bienes de consumo como son refrigeradores, lavadoras, hornos y todo esto, y la sociedad se vuelve a enganchar. Y entonces no vamos a poder salir. Ojalá, y yo creo que la sociedad tiene que dar el primer paso, es exigirle a los candidatos presidenciales a que hagan una propuesta, aunque sea dolorosa, que hagan una propuesta de largo plazo, con visión, responsable, eficaz, y que dejemos estas actitudes paternalistas que lo que han hecho es mantener a la sociedad en un estado de ociosidad, en un estado de no crecimiento, en un estado de no superación personal, donde los ciudadanos se mantienen con el mismo grado académico, se mantienen con nulas capacidades productivas o poco crecimiento. Yo creo que si no cambiamos la fórmula nosotros, los ciudadanos, va a ser muy difícil que el político la cambie. Hemos visto en elecciones recientes cómo los partidos de oposición frente a las dádivas que dan los partidos en el gobierno, pues suelen decirle a los ciudadanos, ustedes acepten la ayuda, pero a la mera hora voten por otro partido, voten por nosotros, voten por la oposición. Y eso, la verdad es que rara vez se da. Generalmente la gente se siente pues inclinada a votar por el que le dio más en la campaña. Es correcto, y aun cuando lo hiciera, vamos a pensar que esa invitación a decir, recibe todo lo que te ofrecen, la verdad es que nos damos cuenta de que son muy listos, son muy astutos. Mira, por ejemplo, hoy te condicionan el voto, es decir, hoy te entrego una tarjeta Ajá. y le voy a esa tarjeta, que es Si un monedero gano, te la electrónico, si pago. gano, te la pago. Sí, Entonces, pues sí, dices, oye, pues voy a hacer que gane para que me pague lo que me prometió. sí. Entonces, te están dando como oferta política, te están dando una expectativa
de beneficio. Y en esa expectativa de beneficio, pues te controlan y te manipulan para ese voto. Pero vamos a pensar que el ciudadano empieza a madurar un poco y dice, no, no voy a votar por él, voy a aceptar la ayuda y no voto por él. Lo malo, Pascal, es que la otra opción es igual, Hace lo mismo. hace lo mismo. Sí. Han mejorado incluso las ofertas políticas, mejorado entre comillas, es decir, las han superado y eso desafortunadamente lo que hace es acentúa ese paternalismo que tenemos. Tú lo dijiste, aquí en la Ciudad de México, 6 de cada 10 son beneficiarios de un programa social. Bueno, pues, no hay dinero que alcance para eso, no hay recursos. Eso significa que 4 producen y 6 disfrutan. Está complicado. Oye, por último, y reiterando un poco la pregunta de si surgirá un candidato dispuesto a decirle la verdad en este sentido, la verdad dolorosa, pero te pregunto de manera muy específica, ¿tendría éxito electoral un candidato así? Yo creo que sí, mira, te voy a decir por qué, Pascal, porque hay un nivel de abstención y hay un nivel de incertidumbre o de falta de credibilidad en los candidatos de los partidos actuales. Hay un desencanto por los partidos y por los políticos de siempre, que una persona centrada, mesurada, con mucha claridad mental, intelectual y de visión de largo plazo como país o como gobierno, podría venir a darles una sorpresa. Lo que también tengo que decir, y con mucha responsabilidad lo digo, Pascal, es que si a esa persona, en caso de llegar y en caso de existir, no se le apoya desde el punto de vista legislativo, el Poder Judicial, desde el punto de vista de la fortaleza de las instituciones, entonces nos puede generar un desencanto mayor. A mí me dio un poco de esperanza. Yo sé que cada país es distinto y no se reproducen mecánicamente las cosas entre una nación y otra, pero el hecho de que en Francia haya ganado un candidato que en buena medida le dijo la verdad a la gente y luego el día de ayer en las legislativas recibió un amplio apoyo por parte de los ciudadanos, generándole una mayoría para llevar a cabo sus reformas, pues quiere decir que en algún lado del mundo se puede y probablemente en otras partes del mundo, ojalá que en nuestro país se pueda esto en 2018. Ojalá nos toque, Pascal. Te agradezco mucho, Aristóteles, que hayas venido. Le recomiendo mucho a nuestros radioescuchas que lean el artículo de Aristóteles Núñez, se llama Culpa Compartida, lo encuentran en la página 4, la primera sección de la edición impresa, y seguramente lo pueden leer en el sitio internet de Excelsior. No, seguramente es un hecho que lo pueden leer ahí. No sé si quieras compartirnos tu cuenta de Twitter. Con mucho gusto, es Aristóteles N, @Aristóteles N, ya lo publiqué ahí también. Gracias por leerlo. Gracias, muy amable, Gracias. Aristóteles.